Y lo prometido, nos proponemos analizar la economía, la política, cómo se encuentra el país en estos primeros pasos del gobierno de Alberto Fernández, y cómo va a estar la Argentina hacia adelante. Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos. Pocos tienen la respuesta. Esperemos que por lo menos nuestro invitado nos ayude a pensar un poquito en lo que vendrá, y me refiero a Aldo Abrán, el director ejecutivo de la Fundación Libertad, que nos acompaña hoy. Aldo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí, como siempre. Igualmente, en esta nueva temporada y en este nuevo gobierno, ¿no?, que se nos presenta, y con algunas decisiones que se fueron tomando a lo largo de los primeros meses de gestión y muchas que todavía restan definirse. ¿Cómo estás viendo este comienzo de gestión de Alberto Fernández? Mira, con bastante preocupación, porque en inicio lo que hemos visto hasta ahora no difiere de otros inicios de gestión en crisis de gobiernos que para atender a los sectores vulnerables, que genera una crisis sin lugar a dudas, lo que piden es solidaridad. Obviamente la solidaridad nunca empieza por casa, o sea, por tratar de ver qué recursos del Estado podemos reasignar, dado que en definitiva es el Estado el que ha venido gastando de más y genera todas las crisis, sino que se la vuelven a pedir al sector privado productivo, ¿no? Y eso es porque se supone que un ajuste del Estado parece que genera recesión. Ahora me suena notable eso, porque ajuste es achicarse, ¿no? Y parece que achicar al sector privado productivo, que es el que paga los sueldos del sector privado productivo más los gastos y sueldos del Estado, no es recesivo. Suena raro, ¿no es cierto? Y es más, si es achicarlo, quiere decir que después, porque lo estás exprimiendo con más impuestos, que después vas a tener más sectores vulnerables, no menos. Y entonces, ¿qué vuelve a suceder? Nuestros políticos tan generosos, porque hay que asistir a esa gente, le vuelven a pedir solidaridad al sector privado productivo. Y eso es lo que nos lleva, lamentablemente, a esta secuencia de decadencia permanente como tendencia, por un lado, y cuando ya es inaguantable el peso o el resultado desastroso que ha dejado ese Estado, que no lo podemos pagar, ya sea porque terminamos quebrando el Banco Central, como fue por ejemplo el resultado en la hiper del 89 al 90, o porque terminamos tomando tanta deuda que no la podemos pagar, como fue el default del 2001 y tantos otros que tuvimos para atrás, y el que estamos marchando si no hacemos algo pronto. Acá nunca resolvemos el problema de fondo, ¿no? Y no te anuncian, porque yo entiendo que en la urgencia, ¿tá?, algo tenés que hacer, o sea, la gente no la vas a dejar que sufra, entonces la tenés que asistir. Pero mira, sería muy distinto si yo, suponete que vos sos un empresario pyme que está haciendo un gran esfuerzo ahora para pagar todos estos impuestos, vengo y te digo, mira, la verdad, te estoy pidiendo un esfuerzo, pero hay que hacerlo porque hay que ser solidario. Pero yo lo que te garantizo es que en un plazo de 2 años, vamos a achicar el Estado, con lo cual te vamos a volver a bajar los impuestos, vamos a hacer una reforma laboral para que cada vez que vos tomes un empleado no sientas que estás al borde de suicidarte por cualquier juicio laboral. Vamos a suprimir gran parte de las 69.000 regulaciones que solamente hay a nivel nacional, imagínate, sumarle las provinciales y las municipales, para que no te sientas asfixiado por tener que cumplir semejante normativa kafkiana. Y voy a decir, bueno, todo eso la verdad es que a futuro me va a bajar los costos, me va a permitir ser más productivo. Conclusión, vale la pena seguir apostando a la Argentina. Ahora, si siempre lo único que te pido es que pongas plata y nunca te doy una perspectiva de mejora, la verdad es que es poco probable que este país logre un nivel de inversión que nos permita crecer sostenidamente, ¿no? Hablás de inversión y de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y uno analiza por estas horas lo que tiene que ver con la disputa con los acreedores, con los bonistas, y lo que están reclamando para conocer si finalmente van a aceptar la propuesta que se ofrezca desde la Nación, o si en cambio, como muchos otros inversores, van a decir, bueno, hasta que no me muestres las cartas, yo no sé por qué camino seguir. ¿Es el gran déficit que está mostrando hasta el momento la gestión de Alberto Fernández y de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía? ¿No explicitar cuál es el plan económico hacia adelante? Bueno, eso sin lugar a dudas, ¿no? Porque imagínate que yo te debo plata, ¿no? Sí. Yo tengo una pequeña empresita, hace mucho que te debo plata, y ya es como la 9ª vez que vengo a pedirte, por favor, si no me refinanciás
la deuda, no me haces alguna quita. Y vos, para colmo, sabés que es porque yo gestiono mal mi empresa, que a cada rato te tengo que venir a pedir que me refinancies esa deuda, ¿no? Entonces vos me vas a preguntar, bueno, sí, está bien, yo te refinancio, pero por favor decime qué vas a hacer para cambiar esta gestión que evidentemente no está dando resultado, ¿no? Esta gestión de tu empresa. Y yo te digo, mira, la verdad que a vos no te importa, ¿sí? Eso yo ya lo veré cuando, después de refinanciar la deuda. Y encima vos, para tus adentros, porque es lo que deberías sentir, es encima no solamente no me lo dice, es que va a seguir haciendo lo mismo, ¿entendés? ¿Cuál es tu buena voluntad? ¿Cuál va a ser tu buena fe a la hora de ser generoso, como piden ahora, en esta refinanciación de deuda? Nada, porque vos lo que sabés es que yo dentro de un tiempo te voy a volver a pedir que me refinancies la deuda, porque voy a seguir manejando la empresa igual. Y es más, yo ya te puedo firmar, y queda grabado acá, así que me lo podés desmentir en el futuro si no pasa con esta grabación, que si la Argentina no hace las reformas estructurales pendientes, esta deuda que estamos por reestructurar y canjear ahora va a ser defaulteada en el futuro. Y alguien dirá, bueno, ¿qué se la da de adivino? No, no. La deuda que estamos reestructurando en este momento, en su mayor parte fue emitida en 2005, 2010 y 2016 para reestructurar el default del 2001. Y el default del 2001, ¿sí?, estaba compuesto en su mayor parte por bonos que fueron emitidos en el Plan Brady para reestructurar el default de los 80. Entonces, no es muy difícil arriesgar este pronóstico que estoy haciendo. Porque si vos no resolvés los problemas de fondo que tiene la Argentina, que es lo que nos viene pasando, que no los queremos resolver por distintos motivos, lo que va a pasar es que nuestra empresa, mi empresa, va a seguir quebrando. No hay otra. Si yo la sigo manejando igual, los resultados no pueden ser distintos. Y eso es lo que pretendemos en la Argentina. Y es notable porque a veces asumen en el gobierno economistas profesionales que venían diciendo exactamente lo mismo y parece que le pica algún bichito. Y a partir de ahí, como ellos son los que están haciendo las cosas que nunca funcionaron y que ellos mismos decían eso no puede funcionar, parece que a partir de ahora sí va a funcionar, ¿no? Y esa es la historia de la Argentina. De hecho, estamos en el cepo número 25. Solamente un cepo en la historia de la Argentina, de uno solo salimos en forma no traumática, fue el cepo del 2015 y fue porque cambiamos de gobierno, un gobierno que generó credibilidad, que dijo voy a hacer las reformas estructurales, entonces la fuga de capitales que había se revirtió, de hecho contó con decenas de miles de millones de dólares de financiamiento, porque decía que iba a hacer todo esto. Cuando la gente se dio cuenta que no iba a hacer las reformas estructurales, dijeron, obviamente este país está condenado a la crisis que estaba condenada con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que no quería hacerlo. O sea, vamos a ir a una crisis y se empezó a llevar de vuelta los ahorros, ¿no? O sea, esa es la historia, lamentablemente, que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Y la seguimos repitiendo, es notable, lo de la Argentina es notable. Ahora, hoy estamos en este escenario previo a la reestructuración con Alberto Fernández y Martín Guzmán en Europa tratando de recolectar los votos del board del Fondo Monetario para que le acepte hacia adelante la propuesta, esperando a ver qué pasa cuando en marzo le presenten a los acreedores privados la oferta para reestructurar y patear hacia adelante los vencimientos que se tienen de deuda. Estamos todavía en ese escenario intermedio, ¿no? Ahora, uno piensa, ¿qué va a pasar después? Si finalmente se consigue ese beneplácito de los acreedores y se patea hacia adelante los vencimientos de deuda, ¿las demandas de financiamiento van a seguir existiendo por parte de la Nación si no se achica el nivel de gasto, ¿no? Con lo cual, ¿a dónde se va a acudir para conseguir esos fondos? Yo creo que se va a seguir acudiendo a donde se viene acudiendo, que es al Banco Central, fundamentalmente, ¿no? Con lo cual la insolvencia del Banco Central hacia adelante va a ir increciendo. El grado de emisión no va a ser bajo, de hecho viene siendo muy alto. Alguna gente, incluso yo, se asombra de cómo se está depreciando el peso. Cuando el peso se deprecia, donde vos primero lo ves, porque se emite mucho, porque se cae la demanda, ¿no? Sí. Donde vos primero lo ves es en el mercado cambiario. Eso pasa con cualquier moneda del mundo, o sea, con el dólar, el euro también pasa. Sus variaciones donde primero se reflejan inmediatamente es en el mercado cambiario. Por supuesto se reflejan en mercados cambiarios libres, no en el
mercado cambiario controlado del Banco Central, que ahí lo fija arbitrariamente y artificialmente el Banco Central. Yo, por ejemplo, esperaba que esa depreciación fuerte del peso se empezara a ver a partir de febrero por diversos factores. El Banco Central venía emitiendo a rolete, pero había restringido muchísimo el cepo. En realidad el cepo es un instrumento para obligar a la gente a tener la moneda que no quiere tener. Sí. Entonces, obviamente, la gente tuvo que agarrar esa moneda aunque no la quería, que se estaba emitiendo. Además, a finales de año, como los argentinos no usamos mucho los bancos, tendemos a tener mucho más efectivo, porque además cobramos bonos o cobramos medios aguinaldos, como para enfrentar los gastos de las fiestas, irnos de vacaciones. Entonces demandamos muchísimos pesos. Entonces uno ve lo que se emitió en diciembre, en enero de este año, y la verdad es que es muy superior a lo que se emitió el año pasado, que ya fue una barbaridad lo que se emitió el año pasado. Y acuérdense que en febrero y marzo y abril del año pasado vimos presiones cambiarias fuertes. ¿Eso es por qué? Porque en algún momento la gente usa la plata para lo que la estuvo guardando. O sea, deja de demandar los pesos. Obviamente, si del otro lado el Banco Central no lo saca, lo que pasa es que esos pesos entran a perder valor, baja su precio, como cualquier cosa que se deja de demandar y la oferta no ha variado. Y eso, ¿dónde lo vas a ver? En los mercados libres, o sea, que lo estamos viendo, por ejemplo, en el contado con liqui, pero ya desde hace varias semanas. O sea, hay que emitir para lograr que en la segunda quincena de enero ya empecemos a ver cómo se deprecia el peso en los mercados libres, ¿no? Y lo que va a hacer en febrero o marzo no te puedo contar. O el Banco Central empieza a reaccionar y modera el ritmo de emisión, o vamos a tener un problema grande. O sea, lo último que yo me hubiera esperado es la medida del otro día de volver a bajar la tasa de interés cuando había dicho que no le iba a bajar más, que ya eso había implicado un nivel de emisión fenomenal, que claramente el peso se esté depreciando un montón, ¿no? Y encima vamos a bajar la tasa de interés, que para bajar la tasa de interés el Banco Central lo que tiene que hacer es emitir mucho más todavía. Y lo malo de esto es que no es que solamente porque sube el dólar paralelo que uno se asusta, no. De la misma forma que se achicó el peso para comprar dólares en su valor, se achicó para todo lo demás. Y lo vamos a empezar a ver cuando vos llames al plomero, el plomero te haga un arreglo en tu casa, o vaya con tus billetitos, y el señor te va a decir, mire, discúlpeme, pero mi trabajo vale lo mismo que antes, y esos pesos no valen lo mismo. Me tiene que dar más pesos. Eso se llama inflación. Exactamente, ¿no? Y ahí apuntaba, porque se está señalando que el mes de enero terminó con una inflación de por lo menos el 3%. ¿Vamos a seguir con estos niveles de inflación el resto del año? No, yo creo que van a ir aumentando. Fundamentalmente desde marzo. La dinámica con cepo de cómo se refleja una depreciación del peso que genera el Banco Central en los precios es mucho más moderada. Ese es otro impacto que tiene el cepo. O sea, posterga en el tiempo el impacto de la depreciación en los precios, pero donde más lo vamos a notar es en todo lo que sean servicios, seguramente. Y esos son los que más tardan en subir. Por eso es que yo creo que ahora por ahí vamos a ver una cierta tranquilidad en la evolución de los precios, pero a partir de marzo vamos a ver de vuelta en índices de precios que se van a ubicar bien por arriba del 3%, ¿no? Y ahí hay un error fenomenal del Banco Central, me parece, en términos de concepción y del gobierno, porque ellos dicen, bueno, vamos a reactivar la economía y le vamos a dar crédito barato a un montón de gente, ¿no? Ahora, el Banco Central no tiene ninguna capacidad de generar riqueza, no genera riqueza, ¿no? Entonces, ¿cómo hace para darle poder adquisitivo al señor que es verdad, ahora recibe un crédito barato y tiene más poder adquisitivo? A alguien se lo sacan con el impuesto inflacionario. O sea, te lo sacan de tu bolsillo, al depreciarte tu moneda, te sacan poder adquisitivo que le dan a este señor. Pero ¿quiénes son los que más pagan en términos de su patrimonio impuesto inflacionario? Los más pobres. O sea, le sacamos a los más pobres poder adquisitivo para dárselo a gente que no es la más pobre porque puede tomar un crédito y evidentemente hoy los pobres no tienen acceso al crédito. O sea, viene a los Hood Robins, al revés, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa es otra cosa que a mí me preocupa, ¿no? Estamos realmente generando una redistribución del ingreso al revés de lo que ellos mismos dicen que habría que hacer. Y lo otro es que es importante hacia adelante, más allá de este tema de inflación, que espero, que yo no lo veía como un problema, pero ahora me está entrando a preocupar porque no se puede emitir tanto como están emitiendo sin pagar las consecuencias. Yo pensé que iban a ser
muchísimo más moderados, que ya habían aprendido de la historia argentina, y sin más lejos de los últimos 4 años de Macri, en donde también le dieron la maquinita como locos. ¿Sí? Y el otro tema es el crecimiento, ¿no? ¿Cómo pretende esta gente generar crecimiento? Parece ser que una vez que reestructuremos la deuda, por eso es su prioridad, lo cual es un error, como vamos a ahorrar justamente en todos los intereses que deberíamos pagar, ¿no?, a los acreedores, esos recursos los vamos a volcar para que la demanda interna crezca y obviamente eso va a generar un crecimiento sostenido que va a permitir pagar la deuda. Imposible. Imposible, ¿por qué? Por 2 motivos. Una, si eso fuera cierto, Mauricio Macri hubiera generado uno de los crecimientos más grandes de la Argentina, porque en los 2 primeros años de su gestión tuvo decenas y decenas de miles de millones de dólares de financiamiento que este gobierno jamás va a tener y ni los va a poder ahorrar. O sea, todo lo que va a ahorrar va a ser apenas un porcentaje menor de todo el financiamiento que tuvo Mauricio Macri. Y no hizo las reformas estructurales. Y mirá dónde estamos. A partir del 2018 cuesta abajo. ¿Cuánto le duró la reactivación que pudo generar? 1 año y pico. Nada, ¿no es cierto? Y fueron decenas y decenas de miles de millones de dólares. O sea, otra forma de verlo. Suponete que yo tengo un amigo maratonista, ¿no? Obviamente yo no voy a ir corriendo al lado de mi amigo maratonista, porque imagínate que no me va a dar para correr al lado, pero me voy en una motito, ¿no? Él corre la maratón, le pongo una mochila y atrás un carrito lleno de piedras. Y voy metiéndole piedritas en... Mi amigo, muy buen maratonista, al principio buen paso, al rato empieza, cuando ya le eché bastantes piedras, empieza a aflojar, ¿no es cierto? Y al rato ya le echó más piedra y ya camina, y al rato gatea, le echó más piedra y al rato repta, y le echo la última piedra y queda ahí tirado. Seguramente cuando estemos así, va a aparecer algún amigo mío político y me va a decir, ¿sabes cómo se resuelve esto? Que corra. Y yo le voy a decir, ¿cómo que corra? No, parece que vaya a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que tengo que hacer es sacarle las piedras, claro, que corra, ¿no es cierto? Pero es peor, porque te va a aparecer un amigo, ¿sí?, que es economista, un economista argentino, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te va a decir? ¿Sabes cómo se hace esto? Le ponemos una pichicata, ¿no?, como hacen lamentablemente muchas veces en el deporte, ¿no?, y en las carreras de caballo. Sí. Le ponemos una pichicata y el tipo va a correr. Sí, el tipo se va a levantar cuando le ponga la pichicata, va a correr 5, 6, 7, 8 pasos, 10, y va a caer muerto. Bueno, esas son las crisis argentinas, ¿entendés? En vez de resolver el problema, terminamos matando al pobre maratonista. Esa es la realidad. Al sector privado argentino no se le puede pedir crecimiento cuando lo estamos matando con impuestos. Cuando antes de todo lo que hemos aumentado ahora la presión tributaria y lo que la van a aumentar las provincias ahora que suspendieron el pacto fiscal y los municipios, va a ser una orgía de presión tributaria esto, le vamos a pedir que corra. No va a correr. O sea, lo que sí vamos a tener seguramente, con suerte, es si el gobierno logra mínimamente una reestructuración de la deuda que no sea muy conflictiva, digamos, llamémosla bastante amigable, ¿sí? Y no llegamos a un default, o sea que se cierra antes de llegar a un default, probablemente tengamos una recuperación económica muy tenue y muy corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a contar con el financiamiento que tuvo Mauricio Macri y él, porque no hizo las reformas estructurales, le duró 1 año y medio. Esta posibilidad de una recuperación económica, a lo cual también aporta el hecho de un cambio de gobierno, eso genera más confianza siempre y también alguna posibilidad de recuperación, no puede durar más de 1 año. Y lamentablemente después cuesta abajo. O sea, claramente los argentinos tenemos que entender que si queremos salir de esta tendencia de decadencia y de crisis una tras otra, lo que tenemos que hacer es lo que hizo el mundo que progresa. Y en los últimos 30 o 40 años, todos los países que salieron de situaciones como las nuestras, lo que hicieron fueron reformas estructurales. A veces mal hechas, Portugal, por ejemplo, ¿no? Que lo fueron a estudiar. Espero que lo hayan ido a estudiar para darse cuenta cómo no se hace, ¿no? Porque hicieron muchas cosas mal. Pero hay que reconocerle algo, no hubo nada de milagro en la salida de Portugal. Se arremangaron y se pusieron a hacer las cosas. Las hicieron mal, bueno, pero las hicieron. Nosotros no las hacemos.
Eso es lo malo. Bueno, podemos aprender de Portugal. Portugal hizo una reforma del Estado muy cruenta, a mi juicio estuvo mal diseñada, se puede diseñar para que no pierda nadie su ingreso en el recorrido, en 2 años hacerla. Nosotros tenemos una propuesta en ese sentido. Ellos la hicieron distinta, fue muy cruenta realmente, y además lo pagaron con un altísimo costo de desempleo. ¿Por qué? Porque no hicieron reforma laboral. Entonces, en 2 años el desempleo se le fue al 17%. ¿Sí? A los 2 años se dieron cuenta que ya eso no se bancaba más, esto de que siguiera subiendo el desempleo, hicieron una reforma laboral porque ellos tenían una legislación laboral, mira lo que voy a decir, sí, casi tan mala como la nuestra, no tan mala. Sí, hicieron una reforma laboral, en 2 años lo bajaron al 12%. Hoy el desempleo en Portugal es del 7%, ¿sí? Y en baja. Entonces, claramente hay que aprender, hay que hacer una buena reforma del Estado al mismo tiempo, ¿para qué? Para poder después bajar los impuestos. Al mismo tiempo que se hace la reforma del Estado, hay que hacer una reforma laboral para poder de esa forma generar los empleos necesarios para ir absorbiendo esta masa de gente que va a ir dejando el sector público, y obviamente hay que hacer un programa de regulación potente, porque pensar que un emprendedor o una pequeña y mediana industria puede cumplir solamente a nivel nacional 69.000 normas, es creer en, no sé, milagros, no se puede. Sin duda, ¿no? Bueno, uno ha escuchado mucho este debate y se planteaba en su momento que Mauricio Macri no tenía la fuerza política para poder avanzar con esas reformas, y el resultado fue el desastre que vimos fuera del Congreso cuando se trató la reforma previsional, ¿no? Y que en cambio puede ser el peronismo el que tenga el respaldo político como para poder avanzar en reformas. El tema es si tiene el deseo de hacerlo, ¿no? Si tiene la voluntad de avanzar. La convicción. Exactamente. Hay que tener convicción. Exactamente. Ahora, volviendo al tema de la deuda y de las provincias que mencionabas en un momento, en el comienzo del programa señalábamos el tema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que está todavía en el proceso de poder juntar la voluntad del 75% de los acreedores para refinanciar o por lo menos patear hacia adelante el vencimiento de capital de un bono de 250 millones de dólares. No estamos hablando de una cifra gigante. Ha ido moviendo la oferta, la última que vence en el día de hoy tiene que ver con pagar el 30% del capital, intereses, antes no existía esta parte del capital. ¿Esa es la forma de generar tranquilidad o de tratar de resolver los problemas? ¿Estirar la cuerda hasta el último minuto cuando ya tenés el default al borde del vencimiento? ¿O hay una metodología aplicada por Kicillof que puede ser que no sea la misma que vaya a aplicar en este caso Martín Guzmán cuando negocie a nivel nacional? Yo creo que las dos metodologías se van a parecer en cuanto que va a haber que tirar de la soga lo más que se pueda, porque esto es una negociación, ¿sí? Hay una parte que va a querer cobrar todo y hay otra parte que te va a decir no puedo pagar todo. Claro. Y bueno, ya vamos a tener que encontrar, a ver, en algún lado, un punto medio, y esas soluciones y esas negociaciones necesariamente llevan hasta el último segundo. O sea, si alguien pensó realmente que el plazo de el fin de esta negociación iba a ser el 31 de enero, la verdad, no sé qué estaba mirando, una película distinta a la que yo miro usualmente. Se toma hasta el último segundo, claro, cuando ya parece que todo se va al diablo, con suerte se logra un acuerdo, y eso seguramente es lo que va a pasar. Y es lo que yo esperaría que pase dentro de esos plazos muy escuetos que se ha puesto el gobierno nacional con la renegociación de la deuda nacional. Ahora, la realidad es que vos decías 250 millones de dólares. Y esa es la pregunta. 250 millones de dólares llevan al default, o puede llevar al default de la provincia más rica de la Argentina. Estamos en el horno. Entonces, lo que tenés que preguntarte es ¿por qué 250 millones, que no es nada, puede llevar a una provincia como la de Buenos Aires a un default? Y es porque hemos perdido credibilidad, ¿no es cierto? O sea, hemos perdido la credibilidad, y la credibilidad se terminó de perder, fíjate vos, cuando este gobierno gana las PASO. Claro. Ahí es donde ya nos declararon en el mundo estos se van al default, ¿no? Ahora, por eso yo digo, ¿no? Si queríamos superar esto lo mejor posible, Alberto Fernández debió haber aprendido de Mauricio Macri. Mauricio Macri asumió con un cepo, porque se le estaban fugando los capitales, recesión, todo, entonces, ¿y qué hizo? Bueno, dijo, no, yo sé cuáles son los problemas de fondo de la Argentina, se resuelven con una reforma, con estas reformas estructurales la voy a hacer.
Empezaron a volver todos los capitales, levantó el cepo, por primera vez en forma no traumática, ¿sí? Llovieron esos ahorros en la Argentina. ¿Y cuál fue el error? Porque eso fue un acierto, ¿no es cierto? Y el error fue que no las hizo. Sí. Entonces, cuando la gente se dio cuenta, se empezó a llevar los ahorros para afuera y acá estamos. Y acá estamos, y esperemos que podamos salir hacia adelante. Aldo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, como hacemos cada 7 días aquí, adelantando las noticias.